Es fácil ser humilde cuando te mantienes en la presencia de un Dios santo. ¿Quieres ver a alguien realmente orgulloso? Te mostraré en realidad a alguien inseguro. Porque el orgullo muchas veces es solo una máscara, una fachada para esconder un alma que tiembla por dentro. El que no se arrodilla delante de Dios es porque todavía no entiende quién es Dios, ni quién es Él. Porque cuando uno se planta delante del Señor, ese Señor glorioso, eterno, majestuoso, no te queda otra opción más que rendirte. No hay multitudes, no hay aplausos, no hay escenarios, solo Él y tú. Y en ese momento ya no se trata de orar con palabras bonitas, se trata de dejarse examinar por Él, de decirle: Señor, aquí estoy, sin filtros, sin máscaras, revísame, cámbiame, haz conmigo lo que tengas que hacer. ¿Sabes qué es lo más peligroso? No es vivir una tragedia. Lo más peligroso es vivir una vida playita, suavecita, de superficie. Esa vida en la que dices: a mí me va bien, no tengo grandes problemas. Y yo te digo, si todo en tu vida es tan cómodo, si nada te aprieta, si no hay lucha, si no hay proceso, dudo sinceramente que estés caminando en un propósito. Porque Dios no procesa a cualquiera. Él procesa a quienes ha llamado para cosas grandes, y cuando te está procesando no es para castigarte, es para enseñarte a administrar sus graneros. Él quiere ver si puede ser confiable. Cuando pasas por tiempos de escasez, tiempos en los que los números no dan, tiempos en los que la nevera está medio vacía, Dios está mirando. Observa si sigues celebrando, si el gozo de tu hogar permanece, si no dejas que la escasez te robe la alabanza. Porque si tu alegría depende del saldo de tu cuenta bancaria, entonces no es verdadera alegría, es comodidad. Pero cuando logras que tus hijos estén agradecidos incluso por un trozo de pan, cuando los ves reírse aunque no haya lujos, ahí es cuando Dios dice: este sí, este puede administrar graneros. Este puede manejar la abundancia sin olvidarse de mí. Porque si fuiste fiel con poco, entonces estás listo para mucho. Y no solo eso, Dios también te observa cuando nadie más te ve, cuando sirves en la iglesia en un lugar anónimo, cuando limpias, cuando acomodas sillas, cuando saludas a las personas sin que nadie te aplauda, cuando te quedas después de que todos se van, cuando das sin esperar. Ahí Dios observa tu actitud. Y se cumple al pie de la letra: has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Pero te digo algo, nunca he visto que alguien que no sepa obedecer, que no sepa servir en lo pequeño, sea elevado por Dios de la noche a la mañana. Porque antes de que llegue la red llena de peces, hay que pasar por noches de redes vacías. Antes de que lleguen los graneros rebosantes, hay que pasar por el campo árido. Y antes de que venga el ascenso, Dios mira tu corazón en la sombra. De repente estar sobre mucho no va a pasar. Escúchame bien, no va a pasar. Esto no es un sorteo, esto es espiritual, es bíblico, es matemático, es de manual, está escrito. Y yo ya caminé por ahí. A veces veo cómo algunas personas salen de iglesias, ministerios, relaciones, incluso empresas, y por cómo salen yo ya sé cómo les va a ir. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estuve ahí, ya lo viví. Y lo peor, lo más duro para mí como papá espiritual, sería verte repetir mis errores, verte pasar por lo mismo que yo pasé, porque sufrí. No te hablo desde la teoría, te hablo desde las rodillas peladas, desde las noches de llanto, desde los silencios de Dios. Y dime tú, ¿qué padre quiere ver a sus hijos caminar por la misma pobreza, por el mismo desierto que él atravesó? ¿Qué padre en su sano juicio quiere que sus hijos tropiecen con las mismas piedras? Solo uno desalmado, y ese no soy yo. Por eso me duele ver gente que sale con un espíritu de mosquito. Sí, así, con ese zumbido quejoso, con resentimiento, con veneno. Gente que ya no vuelve, porque una vez que te chamusca el orgullo, si no te dejas sanar por Dios, te vuelves irrecuperable. Y cuando huelo eso, ese olor a humo, a chamuscado, me dan ganas de gritarles: no tires tu propósito por la borda. Agradece este tiempo, porque aunque ahora no lo entiendas, el proceso es parte del propósito. Y el propósito no es lo que tú logras, es en quién te estás convirtiendo mientras caminas con Dios, porque el Dios de los sueños es más importante que los sueños de Dios. Entonces sí,
Dios te lleva a veces por un embudo, por un valle estrecho, por un túnel sin señal. ¿Para qué? Para encontrarse contigo, para que lo veas cara a cara. Y cuando lo conoces de verdad, cambia todo. Tu orgullo ya no tiene con qué inflarse. Los pájaros no se te suben a la cabeza por cualquier tontería. Mantienes la humildad, la sencillez. Yo puedo reírme de mis errores, de mis torpezas. Puedo hacer bromas de mi propio orgullo, porque sé que cada día, aunque me cuesta horrores, estoy creciendo un poquito más. Sé que Él me sigue moldeando. Y si eso es parte del proceso, bienvenido sea. A mí todavía me falta. Sí, me falta mucho, me falta de la plenitud de Cristo y me va a seguir faltando hasta que Cristo regrese o hasta que me toque bajar al sepulcro. Voy a seguir creciendo, porque mientras tenga aliento, mientras tenga latidos, Dios todavía tiene propósito para mi vida. ¿Y tú crees que tienes propósito para Dios? Dímelo de corazón. ¿Lo crees de verdad? No me lo digas por decir. ¿Lo crees de verdad? Porque si lo crees, entonces prepárate, porque Dios te va a moldear. Oh, sí, te va a moldear como el alfarero moldea el barro. Y eso no es poesía, es proceso. Te va a desarmar si es necesario. Va a romper estructuras que construiste con tus propias manos. Va a tomar el cincel del cielo y empezar a raspar las partes ásperas de tu carácter. Va a cortar, va a tallar y a veces va a doler. Pero agradece. Agradece cuando eso pase. Porque si está pasando, es porque Él no terminó contigo. Aún estás en su taller. Él no desecha lo que nos sirve, Él lo transforma. Hay momentos donde le digo, Señor, ya no quiero pasar por esto otra vez, por favor, ya basta. Y Dios me responde, ¿no pasaste bien la prueba? Vuelve al principio. Porque así es el maestro. Si no aprendiste la lección, te la repite con amor hasta que tu carácter esté a la altura de tu llamado. A veces me siento orgulloso, sí, orgulloso. Pero de ese bueno del que nace cuando sé que reaccioné en el espíritu y no en la carne. Porque la carne, la carne, esa no se quedó flotando en las aguas del bautisterio como muchos creen. La carne viaja contigo. Algunos dicen, ya no tengo carne, hermano, soy espiritual, no me hagas reír. Yo no veo ángeles flotando por acá. Todos tenemos carne, algunos más carne que otros, pero carne al fin. Y por eso luchamos, todos. Todo el tiempo. No es que ya venciste la carne una vez y listo, te graduaste. No. Cada día te vas a encontrar con pruebas, con situaciones repetidas, con gente que te aprieta los botones. Pero entonces llega el momento, ese momento glorioso en que reaccionas diferente. Antes lo hacías desde la carne, ahora lo haces desde el espíritu. Y eso es una victoria. Porque cuando reaccionabas con la carne, sí había una satisfacción carnal, pero pasajera. Después venía la culpa. Ahora, cuando respondes con el espíritu, tal vez cuesta más, pero la paz que sigue después, esa paz no tiene precio. Se lo dije, le dije de todo, con todas las letras, y en el momento pensé, ¡qué bien me salió! ¡Qué lindo! ¡Qué liberador! ¡Tremendo cierre! Pero 5 minutos después, ahí estaba la aflicción. Porque la carne se quedó contenta, pero el Espíritu Santo se contristó. Sí, se entristeció, porque me escuché a mí mismo. Escuché lo que había dicho y no lo podía creer. Ese no era yo, o peor aún, sí era yo. Era mi peor versión. Esa que escondo, esa que tapo, esa que solo sale cuando me sacan de las casillas. Y ahí está el problema, porque el otro, el que me insultó, el que me provocó, puede haber sido un instrumento, pero la reacción fue mía. Nadie me obligó a responder así. Porque el poder no está en lo que hacen los demás. El poder está en cómo respondes tú. No importa si el otro te insulta, si te empuja, si te hiere. Lo que importa es qué sale de ti cuando estás apretado. Porque si lo que sale es podredumbre, entonces ¿qué había dentro? Tu corazón no puede ser una cloaca donde lo peor rebalsa cada vez que alguien aprieta un botón. Y lo digo con el alma, porque yo he pasado por esas etapas, he reaccionado mal, he perdido el control. He dicho cosas que al día de hoy daría lo que fuera por volver atrás y callarme la boca, por guardar silencio, por responder con altura, pero no se puede volver el tiempo atrás. Y ahí está Dios, otra vez, amoroso, paciente, pero firme, diciendo, vamos de nuevo. Esta es una materia que todavía no aprobaste. Y si quieres conducir un camión de 18 ruedas, tienes que pasar este examen.
Entonces la situación se repite. Aparece esa persona otra vez o esa actitud que me irrita y tengo ganas, sí, ganas de que la carne se salga con la suya. Pero esta vez respondo con el Espíritu, con autoridad, con dominio propio, con sentido común, con amor incluso, y no dejo que la carne tome el control. ¿Y sabes qué pasa? La carne se frustra, se enoja, se queja, me hace sentir estúpido. Tendrías que haberle dicho, no te podés quedar callado. Y me tortura, ¿por qué no le dijiste? Era tu oportunidad. Pero entonces escucho al Espíritu Santo, suave, pero firme. Bien hecho, siervo fiel, estás pasando el proceso y ahí entiendo, ahí lo comprendo con claridad celestial. Los sueños de Dios son mejores que cualquier sueño que nosotros podamos soñar. Lo que Él tiene preparado para nosotros es más grande que cualquier destino que podamos imaginar. Y para llegar allí hay que aprender a callar, a ceder, a obedecer. Porque solo los corazones domados pueden ser confiables con la gloria. Yo imaginaba de verdad, lo creía, que lo más hermoso que me podía pasar en la vida era ser cantante. Me veía en escenarios, con luces, con un micrófono, emocionando a la gente con mis canciones. Ese era mi sueño. Pero jamás se me hubiese ocurrido que un día Dios me prestaría los oídos de millones de personas, no para cantar, sino para hablar de Él, para transmitir su mensaje, para levantar al caído, para hablarle al que está por rendirse. Y ahora que estoy aquí, no cambiaría por nada del mundo lo que Dios me ha dado, por aquello que yo pensaba que quería hacer. Por eso es tan importante darse cuenta a tiempo. Porque a veces creemos que lo que soñamos es lo máximo. Pero Dios tiene un hoy que ni siquiera soñaste. Y ese hoy es mejor que cualquier mañana que pudiste imaginar. Y aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Heredar una túnica de colores no significa que estás listo. Escúchame bien. Porque la estupidez también se puede vestir con trajes caros. ¿Quieres un ejemplo? Vamos a hablar del José bíblico. Sí, José, el que vestía de Prada. José, el que recibió una túnica de diseño, porque su padre Jacob, que para ese entonces ya era mayorcito, tenía debilidad por ese hijo. Le regala una túnica especial, de esas que no se compran en rebajas, de esas que no están en el perchero de los descuentos. Era un traje exclusivo, de diseñador. Y claro, algunos ya conocen la historia, que si una túnica de colores, que si los sueños de José, que si los hermanos lo envidiaban. Pero escucha esto, en ese contexto cultural, recibir una túnica de colores significaba ser el escogido, el consentido, el mimado, el hijo de la vejez. José nunca tuvo que preguntarse si su padre lo amaba. Lo sabía, porque Jacob transpiraba favoritismo. Y claro, José tenía privilegios. Yo me lo imagino levantándose más tarde, escapando del trabajo, jugando un rato más, riéndose mientras sus hermanos pastaban ovejas bajo el sol. Era el niño mimado, el que siempre se salía con la suya. Y mientras los hermanos se vestían con lo que podían, iban los martes a la feria del descuento para jubilados, porque no es fácil vestir a 12 muchachos en pleno crecimiento con un salario de nómada. No hay presupuesto que aguante, pero si se trataba de José, Jacob se gastaba la plata. Y ahí está el punto, que a veces confundimos ser elegidos con estar listos, que confundimos un traje bonito con un corazón formado. Pero Dios no trabaja con túnicas, Dios trabaja con carácter. Y antes de que José gobernara Egipto, Dios tuvo que quitarle la túnica, romperle el ego, meterlo en una cisterna, venderlo como esclavo, llevarlo a la cárcel y recién ahí, José estuvo listo para su propósito. Papá, quiero Prada. Y sí, Jacob se lo compró. En aquellos días la vestimenta no era solo una cuestión de estética, era una expresión del estatus. Lo que llevabas puesto hablaba de quién eras, de cuánto valías para tu entorno. Y José tenía un traje que lo hacía especial. Y él también lo creía, se sentía llamado, se sentía diferente, se sentía importante. Pero lo que José todavía no sabía, y muchos tampoco saben hoy, es que un llamado no lo determina la ropa, ni el favoritismo, ni el aplauso, ni siquiera la gracia visible. Un verdadero llamado lo define el carácter. Porque hay muchos que se emocionan fácilmente con los regalos de Dios. ¿Y cómo no emocionarse? Un ministerio, una pareja, una oportunidad, un don, ¿quién no quiere eso? Pero lo que no saben es la fortaleza que se necesita para sostener ese regalo.
para mantenerlo, para no destruirlo. Porque sin el carácter de Dios no se llega lejos. Escúchame bien, sin carácter ni siquiera puedes disfrutar la bendición que tanto oraste. Por eso hay personas a las que Dios ama, pero no puede prosperar financieramente. Y lo digo con todo respeto, si alguien se siente aludido, no es contra ti, es una verdad espiritual. Hay gente que si tuviera más dinero, se alejaría de la iglesia, cambiaría sus prioridades, se olvidaría de Dios. Entonces Dios, que todo lo ve, dice, lo voy a mantener con lo justo, porque su carácter todavía no está capacitado para administrar más. Y esto no es juicio, es amor. Dios prefiere retener la bendición antes que perderte a ti. Porque hay quienes, en cuanto se ponen la túnica del favoritismo, se desubican. Se sienten el niño consentido, el centro del universo, la cereza del postre. Y entonces Dios tiene que permitir que la vida les dé un par de buenos golpes. No para destruirlos, sino para ubicarlos. Para enseñarles que no podemos pasar la vida luciendo vestidos de colores, creyéndonos intocables. Estoy hablando, claro, en términos metafóricos. No se trata del traje ni de las marcas. Se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque no podemos crecer pensando que somos el manojo de cosecha más brillante entre espigas grises y sumisas, que somos el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. No, amigo, no eres el ombligo del reino, no eres el centro de gravedad del plan de Dios. Somos siervos, elegidos, sí, amados, por supuesto, pero formados a través del quebranto. Y hasta que no lo entiendas, Dios no te soltará el traje real, porque no se lo entrega a niños caprichosos, sino a hombres y mujeres procesados por el fuego del carácter. Y entonces aparece alguien más inteligente, más ungido, más atractivo, y nos mueve el piso, nos descoloca. ¿Por qué? Porque estamos inseguros. Queremos ser los únicos que visten de Prada. Queremos que no haya otro con túnica de colores. Queremos exclusividad espiritual. Pero lo que nadie ve es que debajo de ese traje de diseño muchas veces escondemos el miedo a perder la posición, el miedo a que venga alguien mejor, el temor a que el favor de Dios se traslade a otro. José no solo tenía una túnica, también tenía sueños. Y en la época de José los sueños no eran cualquier cosa, no eran una pizza mal digerida. Eran mensajes proféticos, revelaciones del cielo. Y uno podría pensar, bueno, José recibe estos sueños tan impresionantes y tiene sentido común. Se guarda el secreto, no los cuenta. Pero no, el muchacho no tenía filtro. Imagínate la escena, sus hermanos ya lo odiaban. Ya estaban hartos de verlo desfilar con su túnica de diseñador, mientras ellos vestían con lo que encontraban en la feria de descuentos. Ya lo veían como el mimado, el diferente, el que no se ensuciaba las manos. Y un día, José los reúne a todos, sí, así como quien arma una conferencia de prensa y les dice, che, escuchen mi sueño, estaba soñando, ¿no? Y en el sueño estábamos todos en el campo, cada uno con su manojito de trigo, y de repente el mío se levanta, pum, así, imponente. Y los de ustedes se inclinan ante el mío. ¿No es genial? Los hermanos se miran entre ellos. Uno piensa, ¿está hablando en serio? El otro ya está afilando la mirada. Y José sigue, esto significa que un día yo voy a gobernar sobre ustedes, yo voy a dar órdenes y ustedes van a obedecer, van a inclinarse literalmente ante mi autoridad. Vamos, practiquemos. Juguemos al manojo parlante. A ver, inclínense ante mí. Y claro, uno escucha esto y se ríe. Pero espiritualmente, ¿cuántos hemos sido José? ¿Cuántas veces Dios nos da una visión, una palabra, un sueño y salimos corriendo a contarla al público equivocado? A gente que no está lista para celebrarlo, a hermanos que no están en paz con nosotros, a corazones que no saben alegrarse con los triunfos ajenos. Y ahí es cuando Dios dice, este muchacho tiene el don, pero le falta el carácter. Vamos a trabajar eso primero, porque no basta con soñar, no basta con tener la túnica, tienes que tener el corazón para sostener lo que Dios te va a dar. Y eso se forja en el silencio, en la discreción, en saber cuándo hablar y cuándo guardar el sueño entre tú y Dios. ¡Qué personaje! José, el muchacho de la túnica, era como un argentino recién llegado del mundial, no lo soportaba nadie, ni sus hermanos no lo aguantaban, no por lo que hacía, sino por cómo lo contaba.
Y el texto bíblico es clarísimo. Y lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que decía. O sea, el problema no eran los sueños, era que no paraba de contarlos. Este no era un caso de tener grandes visiones, era un caso grave de hablar de más. Tenía sueños, sí. Y grandes. Iba a lograr cosas increíbles, su vida iba a ser famosa, sus padres se iban a sentir orgullosos y él ya empezaba a hacer su propia autopromoción. Se vendía como un futuro primer ministro, un influencer celestial, un líder con túnica y sueños. Y ahí es cuando uno empieza a descubrir, como ya dijimos antes, que la estupidez también se puede vestir de Prada o de Gucci o con suerte de Hugo Boss. Sí, porque la tontería no tiene marca, pero muchas veces se disfraza con nombres caros, con títulos, con apariencia, pero debajo sigue siendo inmadurez. Porque los pasos son parte del proceso de maduración y eso no se salta. Yo mismo he orado muchas veces diciendo, Señor, ¿no podrías diseñar otro proceso para mí? Uno más rápido, más cómodo, más directo, pero jamás ocurrió, nunca pasó. Porque el Señor ordena mis pasos, no mis atajos. Y cada vez que intenté acelerar el proceso de Dios, Él me frenó, me dijo, no, Dante, saltaste casilleros, volvé atrás. Repetimos el nivel. Y ahí, con dolor, tuve que aceptar el proceso. Porque no importa cuánto uno quiera tener algo si no estás listo para sostenerlo. Tal vez anhelás tener hijos, pero no estás listo para ser padre. Porque tener el poder biológico para crearlos no significa que tengas el carácter para criarlos. Capaz que estás clamando por una pareja. Señor, mándame a mi otra mitad, pero todavía no estás listo para el matrimonio. O le estás pidiendo más a Dios, más dinero, más influencia, más plataformas, pero ni siquiera sabes manejar lo poco que ya tenés en las manos. Y ahí es donde muchos se rinden. Renuncian al proceso, se desenamoran del camino, se frustran porque no ven resultados rápidos. Y ese es el gran problema. Porque como no ven el fruto inmediato, se endeudan emocionalmente, espiritualmente, financieramente, intentando vivir un futuro que Dios todavía no les entregó. Conducen autos que su carácter no puede mantener. Hablan como padres sin haber aprendido a ser hijos. Caminan como reyes sin haber pasado por la cueva. Pero en el reino de Dios, los procesos no se negocian. Porque lo que Dios quiere darte, primero necesita prepararte para sostenerlo. A veces no es que Dios no quiere bendecirte, es que todavía no estás listo para sostener lo que estás pidiendo. Y entonces en lugar de esperar, te adelantás y empezás a vivir por encima de tus posibilidades. Conducís un auto que no podés mantener. Vivís en una casa que apenas podés pagar. Y todo porque te salteaste el proceso. Y tal vez lo que tenías que hacer en esta temporada era achicarte un poco, sí, apretarte. Vivir más juntos, más amontonados, compartir cuarto, comer más arroz y menos delivery. Esperar a estar más holgado, más firme, para entonces acceder a una cuota mayor, a una responsabilidad más grande. Pero no, nos queremos saltear el proceso. Queremos el fruto sin la raíz. Queremos el premio sin la carrera. Y quizás no es el momento de tener el último celular de la última generación. Y no estoy hablando de pecado, no se trata de condenación, se trata de sabiduría. Pablo lo dijo claro, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el pecado lo entendemos fácil. Pero ¿qué es el peso? El peso es eso que te autoimpones sin que nadie te lo haya pedido. Es esa presión interna, esa carga que cargas solo porque querés aparentar. Y así terminás estresado, cansado, frustrado, tratando de sostener un elefante blanco que Dios nunca te pidió que adoptaras. ¿Podrías vivir más liviano? Claro que sí. ¿Podrías esperar a estar mejor financieramente antes de meterte en cuotas impagables? Pero no. Nos llenamos de tarjetas de crédito, de promociones, de ofertas irresistibles y pensamos, esto en mi país no lo podía hacer, así que ahora lo hago todo junto. Y cuando te das cuenta, ya estás atado a 50 cuotas, a deudas eternas, a facturas sin paz. Y una vez más, porque ya lo dijimos, la estupidez también se viste de Prada. Y ahí es cuando olvidamos algo esencial, que el roble, ese roble grande que soñaste, está en la semilla que recibiste. Sí, ya está ahí, pero todavía no es roble, todavía es semilla. Y necesita tiempo, agua, sol, paciencia, raíces. Pero cuando la vida no va como la planificamos, ¿qué hacemos?
¿Cuál es la opción más fácil? Renunciar, mandarnos a mudar, soltarlo todo. Decimos, este trabajo no es lo que soñé, esta familia no es lo que esperaba, esta etapa de mi vida no es la que me prometieron. Yo soñaba con más, con jugar en una liga más grande. Y Dios, desde el cielo, responde, ¿y cómo vas a jugar en una liga más grande si no aprendiste a manejar la pelota en el campito de tierra? No hay ascenso sin proceso, no hay gloria sin formación, no hay victoria sin cruz. Entonces, en vez de ser fiel en el lugar donde Dios me puso, mejor me salgo, me tomo el elevador, porque parece más rápido, más cómodo, más eficiente. ¿Y sabes qué? Muchísima gente se sube a ese elevador espiritual. Dice, no, yo no voy a pasar por el proceso, yo voy directo al éxito, directo al escenario, directo a la bendición. Porque el atajo siempre parece más atractivo, siempre parece que te lleva más lejos con menos esfuerzo. Pero lo que no te dicen es que cuando renuncias al proceso, te instalás en un patrón de renuncia constante. Gente que comienza algo, fracasa. Cambia de rumbo, empieza otra cosa, vuelve a fracasar y a los pocos meses ya no sabes nada más de ellos. Te dicen, Dios me cambió el llamado o Dios me dio una nueva asignación. Pero muchas veces, con todo respeto lo digo, es solo una forma espiritual de decir, me apuré, fracasé, me bajé del proceso. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo es lindo, cómodo y entendible. El crecimiento llega cuando decidís ser fiel en una situación que no te gusta, que no entendés, que te desafía. Ahí es donde Dios mide tu fidelidad. No en la victoria, sino en el proceso. Porque en el reino, el proceso siempre precede al logro. Siempre. Primero viene la cruz, después la resurrección. Primero el horno de fuego, después el ascenso. Y escucha esto, Dios no comparte su gloria con nadie. En el momento que empezamos a tomar para nosotros la gloria que le pertenece a Él, la unción del Espíritu Santo se va. Es instantáneo. Como si apagaran un interruptor. ¡Clic! Se acabó la luz. La gloria deja de fluir. La presencia se retira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Tomar control de la lengua. Sí, Señor, porque a veces queremos justificar todo con palabras, explicarlo todo, presumirlo todo. Yo hice, yo logré, yo moví, yo toqué. Basta, que hable tu vida, no hables tú. Porque si tenés problemas con el alarde, con la presunción, el problema no es solo de la boca, no es solo de la lengua, porque lo que sale por la boca es un reflejo de lo que hay en el corazón. Así que no trates de controlar tu lengua con fuerza de voluntad. Trabaja tu corazón y cuando tu corazón esté sano, tu boca se va a alinear sola. Decimos, fulanito es un bocón, como si fuera algo superficial, como si el problema estuviera en la lengua, pero no. El verdadero problema, el verdadero campo de batalla empieza en el corazón. Jesús lo dijo clarito en Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo dijera hoy, tal vez diría, de lo que está lleno tu corazón, se te sale por la jeta. Porque eso es así. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale. Lo que sale cuando nadie está mirando. Lo que sale cuando te pisan el ego. Lo que sale cuando te critican, ahí se ve lo que realmente hay adentro. Y por eso, mi querido, si tienes problemas con lo que sale de tu boca, si se te escapan palabras que hieren, si explotas con facilidad, si hablas sin pensar, no es la lengua el problema, es el corazón. Hay que hacerle una radiografía al alma, porque lo que uno guarda en el pecho, tarde o temprano, se desborda por la boca. El orgullo, por ejemplo, el orgullo siempre quiere opinar. Nadie le pide nada, pero ahí va, se mete. Tiene que decir quién es, qué hizo, qué va a hacer. Se le nota en la mirada, en el tono de voz, en la manera de interrumpir. El orgullo no se cala ni con cinta adhesiva. Y cuando el orgullo está en el corazón, créeme, no necesita micrófono. Él solito encuentra la manera de salir. Y sabe que muchas de las veces que yo me metí en problemas cuando era joven, y fueron varias, fue porque hablé de más. Metí la pata por no saber cerrar la boca. Y aprendí que es muy fácil parecer humilde cuando no te están empujando el ego. La verdadera humildad se ve cuando tienes razones para hablar, pero eliges el silencio. Cuando uno permanece en la presencia de un Dios santo, es imposible salir de allí con el pecho inflado de orgullo. Muéstrame a un tipo orgulloso y te voy a mostrar a alguien que no ha estado en el altar.
Te voy a mostrar a un hombre que quizás habló de Dios, pero no habló con Dios. Porque cuando te arrodillas delante del Creador, cuando su presencia te envuelve, cuando te desnuda el alma, ahí no hay espacio para la arrogancia. En la presencia de Dios no se habla de hazme famoso, dame multitudes, bendice mis redes sociales, ábreme puertas para ir a las naciones. No, en la verdadera oración uno no se presenta como si estuviera delante de un genio de la lámpara. Uno llega a ser examinado, porque estar en la presencia de Dios no es para manipularlo, es para que Él nos transforme. Y créeme, si te dejas examinar de verdad, es muy difícil salir de esa habitación con el corazón altivo. Cuando Él pone su mano sobre tu pecho y te muestra quién eres, ahí se cae la fachada, la etiqueta, el personaje. Mira, si tú me preguntas cómo fue que ese muchacho impulsivo, terco, lleno de orgullo, llegó a convertirse en el hombre que por la gracia de Dios hoy predica en escenarios, no fue que me volví más santo, fue que aprendí a quedarme más tiempo con Dios, a no salir corriendo, a no llenar el silencio con palabras vacías. Aprendí a estar. Moisés lo entendía perfectamente. Él no buscaba simplemente cumplir una misión. Él quería una relación. Moisés no estaba enfocado en la tierra prometida. Quería ver el rostro del que la había prometido. Y aunque ya tenía un llamado, él era el libertador de Israel. Eso estaba claro, así decía. Muestram tu rostro. Porque Moisés entendió que el rostro de Dios es más valioso que los sueños de Dios. Y hoy yo te digo, si no estás seguro de tu llamado, si tienes dudas sobre tu propósito, no persigas el sueño, persigue al dador del sueño. Ve tras su rostro y todo lo demás te seguirá. Yo no quiero un culto más, no quiero otra reunión vacía. Yo quiero un encuentro real con Dios, porque cuando uno se encuentra de verdad con el Altísimo, se le acaban las boberías, se terminan las tonterías. Eso de no me mencionaron, nadie me agradeció, no me tomaron en cuenta, yo también estuve ahí y ni un aplauso recibí, todo eso se desvanece cuando estás postrado en la presencia del Eterno. Porque ahí, delante de Él, te ves pequeño, real, sin máscaras, y el orgullo no sobrevive en ese ambiente. Dios no nos llama para inflar el ego ni para justificar nuestras excusas espirituales. Él no obra fuera del sentido común y jamás te va a empujar por los rieles de la estupidez disfrazada de fe. Eso no es bajarse de la barca, eso es simplemente negar la realidad y ponerle un moño evangélico. A veces el supuesto llamado de alguien no es otra cosa que una excusa. Tal vez ese muchacho no quería volver a la fábrica, tal vez ya no soportaba madrugar los lunes, quería quedarse en la cama, vivir sin jefes ni horarios. Pero es más bonito decir, Dios me está pidiendo que deje el trabajo. Claro, y la próxima semana dirá que Dios le pidió que mate a su suegra, aunque más de uno lo haya pensado. Pero no, Dios no te pide locuras. Dios no valida tus caprichos ni tus ganas de escapar de la responsabilidad. Y eso tiene nombre. Los psicólogos lo llaman el síndrome del impostor. Tratar de vivir una vida falsa para esconder la baja autoestima, la inseguridad. No quería hacer algo diferente. Quería figurar. Quería su foto en la portada. Quería ser famoso en el reino. A ese síndrome le llaman querer ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Pero el llamado real no se trata de figurar, sino de servir. Y si lo que te mueve es el aplauso, no es un llamado, es una herida que necesita sanidad. Hay personas, y estoy seguro de que conoces a más de una, que prefieren ser la estrella de su barrio, el número 10 del equipo local, el ídolo del campeonato de la plaza, antes que sentarse en el banco de suplentes de un club internacional. Prefieren ser grandes en un escenario pequeño, que pequeños en un escenario grande. Y no estoy inventando nada. Hay jugadores que dicen con orgullo, me llamaron de Europa. Y uno piensa, ¡guau! ¿De Europa? ¿Vas al Barcelona? ¿Al Real Madrid? No. Van a un equipo de segunda en un pueblo que ni Google Maps encuentra. Y eso no estaría mal, si no fuera porque muchos prefieren el aplauso fácil, el ego inflado, el yo soy el 10 del barrio, en vez de esperar el proceso, la formación, la banca, como lo hizo Messi. Sí, Messi estuvo sentado, Ronaldo estuvo sentado y no un par de partidos, meses, pero estaban donde tenían que estar. No estaban corriendo en una cancha de tierra con 22 jugadores que ya no corren, ruedan. ¿Viste esos partidos de solteros contra casados? Todos están más cerca de ser árbitros que futbolistas. El gordo mete un gol y corre como si hubiera ganado la Copa del Mundo. El arquero ni se tira, solo dice, la próxima te la atajo.
Y el público, su tía, su primo y un perro que ladra cuando hacen un gol, pero para muchos eso es suficiente. Ganamos 32-11, dicen, como si eso fuera el maracanazo. Y no se dan cuenta que hay ligas mayores, que hay un llamado más alto. Dios nos libre del estrechamiento mental de los vanidosos, de los que prefieren una corona de cartón en un castillo de arena antes que esperar el momento de entrar al palacio verdadero. Porque esto no solo pasa en el fútbol, pasa en la vida, en el ministerio, en los sueños. Dios no te está llamando a ser el número 1 del barrio, te está preparando para las grandes ligas del propósito eterno. Pero para eso, a veces hay que sentarse, hay que callar el ego. Hay que entender que nuestro valor no está en el regalo que recibimos, sino en la relación que tenemos con el Padre. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que José no entendió al principio. Él cometió un error, confundió el regalo con la identidad. Él pensó que la túnica lo hacía el hijo favorito, cuando en realidad era el corazón del Padre lo que lo hacía especial. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque cuando el regalo se convierte en nuestra identidad, cuando lo que hacemos se vuelve más importante que lo que somos, entonces estamos perdidos. Hay algo que nos pasa a todos cuando Dios nos da un regalo, un talento, una oportunidad. Lo abrazamos con tanta fuerza que a veces, sin darnos cuenta, nos quedamos atrapados en el regalo y no en el dador. Y claro, mientras estamos sirviendo, predicando, tocando, liderando, aconsejando, sentimos que Dios está con nosotros, sentimos que somos útiles. Pero el día que nos toca sentarnos, el día que no nos llaman, el día que no hay púlpito, no hay micrófono, no hay plataforma, entonces comenzamos a pensar, ¿será que Dios ya no me ama? ¿Será que ya no tengo gracia? ¿Será que el favor se fue? No y 1000 veces no. El problema es que cuando tu identidad está basada en lo que haces y no en quién eres, vas a vivir subido a una montaña rusa emocional. Y eso es peligroso. Es espantoso ver cómo hay gente que va de congregación en congregación como quien cambia de camiseta de fútbol. ¿Por qué? Porque allá me dan un cargo, allá me ponen a hacer algo, hola, me valoran. Y yo no estoy diciendo que esté mal querer servir. Servir es hermoso. El problema es cuando necesitas servir para sentir que vales, cuando el púlpito reemplaza tu altar personal, cuando el ministerio es más importante que tu intimidad con el Padre. Y así, en vez de disfrutar el regalo, lo terminas usando como muleta emocional. Y un día te das cuenta de que perdiste el regalo, porque nunca entendiste que tu verdadera identidad está en el Padre, no en el puesto, no en el rol, no en el micrófono, ni en las luces. Escúchame bien. José no perdió su túnica porque su padre se la quitó. No, su padre se la dio con amor, con propósito. Pero José la perdió por su actitud, por el orgullo con que la mostraba, por creer que la túnica lo hacía importante. Y aquí viene la parte que te quiero gritar con todo mi corazón. Dios no quita los dones. La Biblia dice, y lo dice con claridad, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Eso significa que si Dios te dio algo, no te lo va a quitar. No es como los hombres, no es caprichoso, no es inseguro. Pero escucha esto, que no te quite el don no significa que lo estés usando bien, y mucho menos que estés en el camino de la salvación. Puedes tener el don, puedes tener el llamado y aún así estar lejos del corazón del Padre. Porque hay gente que opera en el don, pero su alma ya no está en comunión con Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a revisar tu identidad, a preguntarte con honestidad, ¿quién soy yo? Si me sacan el micrófono, ¿quién soy yo si no hay púlpito? ¿Quién soy yo si no hay aplausos ni escenario? Porque si en ese silencio sigues sabiendo que eres un hijo amado, entonces lo tienes todo. Conozco gente que fue llamada por Dios, ungida, llena de dones, y hoy usa esos mismos dones para todo, menos para glorificar a Cristo. Una vez conocí a una mujer que se decía profeta, se fue de la iglesia, se alejó del camino y terminó en la brujería. Y lo tremendo es que usa el mismo don que tenía para profetizar, ahora para adivinar. Eso no significa que tenga Cristo en el corazón. El don sigue funcionando, la boca sigue hablando, pero el corazón ya no le pertenece al Señor. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Que puedas predicar, cantar, profetizar o enseñar no significa necesariamente que estés bien con Dios. Puedes tener elocuencia, pero no unción.
Tal vez mañana no me toque predicar y quizás siga teniendo la misma energía para hacer otra cosa, porque el don no se va porque saliste de la iglesia, pero puede desviarse si el corazón se desconecta del cielo. Y eso pasa mucho. Hay gente con un don maravilloso que no lo puede usar o peor, lo usa mal. ¿Por qué? Porque su corazón no está alineado con Dios. Porque cuando el corazón se pierde, el don pierde su propósito. José recibió su túnica de colores a los 17 años, era joven y era orgulloso, soberbio. Algunos dicen medio en broma que parecía argentino, pero yo creo que era más bien una mezcla de salvadoreño y mexicano con actitud de influencer. La Biblia dice que José pastoreaba con sus hermanos, pero traía un mal reporte de ellos a su padre. Quizás los hermanos no eran santos, pero José ya se sentía con derecho de juzgarlos. Y cada vez que alguien se cree con autoridad para medir la espiritualidad de otro, eso revela orgullo. Esa actitud de sí, tengo errores, pero fíjate en aquel, es orgullo espiritual maquillado. Ahora, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a un muchacho de 17 años? ¿Por qué no esperar a que madure un poco? Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y a veces llama a los que todavía tienen que crecer porque el proceso los va a moldear. José no necesitaba otra túnica, lo que necesitaba era otro corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo también. La respuesta sencilla es esta. Entre la túnica y el trono siempre habrá escalones. Nadie llega al propósito de Dios sin pasar por procesos. Nadie corona sin primero descender. Pero hay algo que constantemente sabotea ese proceso, el orgullo. Y el problema es que la mayoría de nosotros intentamos lidiar con el orgullo como si fuera una maleza. Cortamos las ramas visibles, lo que se ve, lo que decimos, pero nunca vamos a la raíz. Entonces nos volvemos expertos en podar conductas, pero no en transformar el corazón. ¿Y cuál es la raíz del orgullo? ¿Qué es lo que lo alimenta? La inseguridad. Siempre, sin excepción. La inseguridad es la raíz del orgullo. Es bíblico, es emocional, es espiritual. Si conoces a una persona orgullosa, te aseguro que detrás de ese lenguaje pomposo, de ese comportamiento altanero, hay una persona profundamente insegura que intenta disfrazar su miedo con apariencias. Ese que dice, Dios me va a usar de una forma explosiva. Tengo tanta unción que me autoimpongo las manos y me caigo solo, no está seguro de quién es. Ese que no deja que nadie le ministre, que no escucha a nadie, que se mueve solo, que tiembla solo, que predica solo, que no rinde cuentas, está operando desde el temor de no ser suficiente. Detrás de un orgulloso casi siempre hay un niño asustado. Y ese niño no necesita ser juzgado, necesita ser sanado. Porque el orgullo es solo la capa visible. Lo que no se ve es la inseguridad que arde en el corazón y mientras no tratemos con esa raíz, el fruto va a seguir saliendo. Por eso nunca podremos vencer el orgullo mientras no enfrentemos nuestras propias inseguridades. Porque la inseguridad es la gasolina que enciende la necesidad de demostrar todo el tiempo quién soy, qué he logrado, qué posición tengo, cuántos me siguen o cuántos me aplauden. Y aquí está el gran error lógico, creer que nuestros logros son lo que nos hace valiosos. Pero eso es falso, porque tu valor no está en lo que lograste, sino en lo que eres para el Padre. Tu identidad no se construye sobre aplausos ni sobre títulos. Se construye en la intimidad con Dios. Y cuando esa identidad está firme, ya no necesitas demostrar nada. Simplemente caminas, sirves y vives desde el descanso de saber que eres amado. Nuestros sueños no son lo que nos define. Nuestros títulos, nuestros logros, nuestras metas, tampoco. Lo que verdaderamente nos define y nunca deberíamos olvidarlo es que somos hijos del Rey de Reyes. Esa es nuestra verdadera identidad. Eso somos, ¿sí o no? Y cuando estamos bien cimentados en esa identidad, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entonces el orgullo pierde poder, se diluye, se desactiva. ¿Sabes por qué? Porque ya no necesitamos impresionar a nadie, no tenemos que demostrar nada. ¿Te diste cuenta alguna vez que el presidente de los Estados Unidos no tiene que recordarle a la gente que él es el presidente? Imagínatelo entrando a un salón diciendo, oigan, yo soy el presidente, el comandante en jefe, el líder del mundo libre. No lo hace. ¿Por qué? Porque los que saben quiénes son no necesitan anunciarlo, lo transmiten, lo respiran. Jesús nunca tuvo que andar diciendo que Él era el Hijo de Dios. Él sabía exactamente quién era y como lo sabía podía lavar pies. Porque quien conoce su identidad no se ve rebajado por servir, decía con certeza. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Esa seguridad fue su escudo. Y fíjate en esto, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo primero que atacó fue su identidad. Le dijo, si eres el Hijo de Dios,
No fue una tentación de poder, fue una tentación de identidad. Le dijo, demuestra que eres quien dices ser. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Haz un milagrito. Pero Jesús no cayó en ese juego. Él no necesitó demostrar nada. No le dijo, mira, ahora te vas a enterar quién soy. Observa este trueno divino. No. Jesús simplemente respondió con lo que el Padre ya había dicho. Escrito está. No reaccionó desde la inseguridad, sino desde la certeza, desde la palabra. Y eso es lo que Dios espera de ti también. Que no vivas tratando de validar tu identidad a través de tus obras, tus plataformas o tus títulos. Él espera que te apoyes en Él, que abraces la verdad que Él ya declaró sobre tu vida, que descanses en lo que Él dice que eres. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer, nada, no algunas cosas, no pocas cosas, nada. Y te lo digo desde el corazón. Yo, Dante, soy un hombre sin oficio ni profesión. Aunque hago televisión, aunque he escrito algunos libros, aunque doy conferencias, sé perfectamente que sin la unción de Dios no soy nada. Y no te lo digo como falsa modestia, te lo digo como verdad. Sin su presencia, soy un muchacho torpe con buena dicción, pero con su unción todo cobra sentido. Con su presencia todo tiene propósito. Bueno, ya no tan muchacho, pero torpe al fin. Me sigo viendo joven, sí, sobre todo cuando me veo en espejos con luz tenue, risas, pero descubrí algo que me mantiene fresco, con los pies en la tierra y el corazón enfocado. Pasar tiempo con Dios. Sí, lo sé, suena infantil. Pasar tiempo con Dios parece algo que se le dice a los niños en la escuela dominical, pero es el secreto que sostiene todo. Es como tener el alma enchufada a la fuente. Un conocido mío, hijo de un ministro reconocido, decidió que tenía que seguir el legado de su padre. Nadie lo obligó, nadie lo empujó, pero sintió que tenía que ocupar el púlpito, calzarse los zapatos, continuar la obra. Y no porque oyó la voz de Dios, sino porque creyó que el apellido era suficiente. Y claro, su padre le abrió puertas que a otro jamás le hubieran abierto. No lo acuso de nepotismo, aclaro. Solo digo que el camino se le hizo más fácil. Y él interpretó esa facilidad como confirmación divina. Pasó más de 10 años, una década, intentando ser lo que no era, luchando por encajar en una identidad heredada pero no recibida. Y un día, amargado y agotado, comprendió que heredar el apellido no significa heredar el llamado. Escúchame bien, si tu papá es arquitecto, no estás condenado a diseñar edificios. Si tu mamá es pastora, no estás forzado a predicar. El llamado es individual, es personal, es divino. No es por herencia, es por propósito. Es muy fácil decir, mis hijos están en el púlpito porque me vieron desde pequeños, pero quizás uno de ellos soñaba con ser chef, otro con viajar, otro con inventar cosas, y los empujamos porque creemos que repetir nuestra historia es honrarnos. ¿Y sabe qué provoca eso? Personas rotas que viven tratando de validar un llamado que nunca recibieron. Se me viene a la mente el caso de una mujer profundamente insegura, convencida de que si tiene éxito como cantante y profetiza, la gente finalmente la va a amar. Y se aferra con uñas y dientes a ese sueño, aunque hay evidencia abrumadora de que Dios no la llamó a cantar. Es como esas novias que cantan en su boda y los pájaros explotan risas. Pero no lo hace con maldad, lo hace desde el dolor de no sentirse suficiente. Y cada vez que alguien intenta corregirla, lo vive como un rechazo personal. Como si le dijeran, tú no sirves, Dios no te ama, no estás llamada. Cuando en realidad la verdad sería liberadora si pudiera verla con ojos de amor. Porque en el llamado de Dios no hay atajos, no hay elevadores, no hay línea rápida. Hay procesos, hay peldaños, hay silencio. Y sobre todo, hay una voz que solo tú puedes oír. Una voz que no se hereda, que no se compra, que no se improvisa. Una voz que te llama por tu nombre. Y cuando la escuchas, todo cobra sentido. En el llamado de Dios, nadie puede tomar el elevador. No funciona así. No puedes estar en planta baja hoy y aparecer en el piso 22 mañana como si nada. Quien intenta subir en un ascensor espiritual no está enamorado del proceso, está enamorado de la foto, de la imagen idealizada de verse allá arriba, triunfando, siendo admirado. Pero no puedes amar la foto si no estás dispuesto a transitar el camino que lleva a ella. Dios sabe. Y esto es importantísimo entenderlo, que una bendición sin proceso no es bendición. Una bendición que llega demasiado pronto puede convertirse en una maldición.
¿Quieres pruebas? Busca la historia de quienes ganaron la lotería, especialmente esos que no tenían ni un colchón donde dormir antes de que les cayera el billete premiado. Mira lo que pasó con boxeadores que ganaron millones en una sola noche, o futbolistas que firmaron contratos siderales sin siquiera haber madurado emocionalmente. ¿Dónde terminan muchos? En ruina, en adicciones, en vidas perdidas. ¿Y sabes por qué? Porque no tenían el carácter para sostener la bendición. Y ese es el gran problema. Cuando el éxito llega antes que el proceso, el alma no lo resiste. Por eso Dios te lleva paso a paso, escalón por escalón. Y sí, a veces se tarda, pero cuando llega, estás preparado para no destruirte. La historia de José es la mejor ilustración de esto. Una historia con buenas noticias y malas noticias. Primero es el consentido de papá. Eso es muy bueno. Pero sus hermanos lo odian a muerte. Eso es muy malo. Papá le regala una túnica de muchos colores. Muy buena noticia. Pero los hermanos la rompen, la bañan en sangre y simulan su muerte. Lo venden como esclavo. Eso es pésimo. Llega a Egipto y consigue trabajo. Pero no cualquier trabajo. Es como si hoy trabajara en Silicon Valley. Cae en la casa de Potifar, un magnate, un empresario poderoso. Y Potifar lo nota, lo aprecia, lo asciende, lo pone a cargo de todo. Ahora es un ejecutivo. Aparece en la portada de Forbes Egipto. Y no solo eso, José es guapo. Pero no, guapo tipo tiene lo suyo. No, es un tipo bien parecido, versión Tom Cruise, pero más alto, más carismático y vamos a decirlo como es, más argentino. Risas. Tiene todo, carisma, posición, apariencia, sabiduría, pero Dios todavía no lo lleva al trono. ¿Y sabes por qué? Porque aunque José parecía tenerlo todo, todavía no tenía lo más importante, el corazón procesado para sostener el sueño. Y así somos muchos, tenemos talento, ideas, visión, pero si el carácter no ha sido forjado en el secreto, en la oscuridad, en la esclavitud de Egipto, no estamos listos para el trono. Todo esto suena muy bueno, ¿verdad? José es un joven íntegro, correcto, atractivo, tanto que hasta la esposa de Potifar lo nota. Y claro, ella no se limita a mirarlo, lo quiere seducir. Eso, mis queridos, es muy malo. Pero José, con una fe firme y una conciencia limpia, se resiste. Y eso, claro que sí, es muy bueno. Pero cuando una persona despechada se siente rechazada, cuidado, porque el ego herido puede convertirse en un monstruo. Esa mujer, herida en su orgullo, le miente a su esposo. Y como resultado, José termina en la cárcel. Sí, con sus huesos en una celda, pagando por un crimen que no cometió. Porque en Egipto en ese tiempo no existía una regulación justa contra el acoso sexual. El inocente paga por el pecado del poderoso. Nada nuevo bajo el sol. José está en prisión. Y eso, por donde lo mires, es muy malo. Pero aún en la oscuridad la luz de Dios no se apaga. Porque incluso tras las rejas, José interpreta sueños. Conoce al copero del faraón y le revela su futuro. Le dice, vas a salir en libertad. Y cuando eso pase, no te olvides de mí. Se lo promete, se lo jura. Pero ¿qué pasa cuando el copero sale? Se olvida de José. Como muchos en tu vida que te prometieron que no te iban a dejar y se fueron. Como tantos que juraron ayudarte y ni te llamaron. José se pudre en prisión, olvidado, silenciado, ignorado, muy, muy malo. Y uno se pregunta, ¿cómo termina esta historia? Porque al final eso es lo que define todo, ¿cómo termina la historia? Las buenas y malas noticias siempre compiten, pero lo que realmente importa es la última página del libro. Si la historia termina mal, todo lo anterior parece una ilusión, una broma cruel del destino. Pero si termina bien, entonces todo lo que pasó tiene sentido. Cada lágrima, cada traición, cada noche de soledad queda redimida. Y ahí es donde entendemos que hay una gran diferencia entre la fe verdadera y la necedad disfrazada. Porque a veces, y sé que esto duele escucharlo, hacemos tonterías. Y para no enfrentarlas, las decoramos con frases espirituales. Decimos, Dios me dijo o Dios me llamó, pero en realidad fue nuestro ego, nuestro capricho, nuestra ansiedad. Y nos miramos al espejo y vemos un traje hermoso, una versión editada de nosotros mismos y creemos que estamos listos para conquistar el mundo. Pero cuidado, porque la estupidez también se viste de Prada y llega sin pedir permiso a los 40, a los 50, a los 60, hasta los 80, porque no se trata de edad, sino de sabiduría. No se trata de cuánto tiempo llevas en la fe, sino de cuánto permites que Dios moldee tu carácter. La estupidez no tiene límites y tampoco respeta edades. Eso es lo más increíble. No le importa si tienes 20 o 80, si estudiaste en Harvard o apenas terminaste la secundaria.
porque la necedad no discrimina ni por títulos ni por arrugas. La estupidez es democrática. Pero escúchame, el Señor no envió a José al pozo ni a la cárcel porque sí. Esto no fue un castigo, no fue mala suerte, no fue un ups divino, no. Porque las Escrituras lo repiten una y otra vez. Y Dios estaba con José. Lo dice cuando lo venden como esclavo. Lo dice cuando lo acusan falsamente. Lo dice cuando está en prisión. Dios estaba con él todo el tiempo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que aún en los momentos más oscuros, más injustos, más incomprensibles, Dios no se apartó de José ni por un segundo. Y no solo estaba presente, estaba obrando. José estaba saturado de propósito, lleno de un significado que él mismo no alcanzaba a comprender. Y miren esto, José tuvo que aprender a vivir sin la túnica de colores, esa túnica que representaba el amor de su padre, su posición, su identidad. Esa túnica era su orgullo, su confianza. Y se la quitaron, lo despojaron, lo traicionaron, lo vendieron. Pero escúchame bien, cuando José aprendió a vivir sin la túnica, entonces sí estuvo listo para cumplir el sueño. Porque el sueño no se cumple con ropas bonitas, sino con un corazón quebrantado. Y fue así como llegó al palacio. Terminó siendo gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y probablemente sí, ahora tenía no una, sino cientos de túnicas Prada en su ropero. Pero ya no necesitaba demostrar nada, porque el que fue despojado y procesado por Dios ya no necesita impresionar a nadie. Y Dios, que no se olvida de sus hijos, le restituyó todo al 100%. Pero ojo, no solo le devolvió túnicas, le devolvió algo más profundo, la relación con su padre. Durante años, José no supo nada de su papá, no sabía si vivía, si lo buscaba, si lo lloraba. Pero cuando José fue procesado, transformado, trabajado por el cielo, entonces sí pudo abrazar nuevamente a su padre y recuperar lo perdido. Por eso hoy quiero decirte, desde lo más profundo de mi corazón, agradece la temporada sin túnica. Sí, esa temporada donde nada luce bien, donde todo parece desordenado, donde perdiste prestigio, seguridad o identidad. Porque si estás sin la túnica, es porque Dios tiene un propósito. Anótalo. Grábalo, subráyalo. Si las cosas se están poniendo feas, es porque Dios está cocinando algo glorioso. Nada se le escapa, ni una lágrima, ni un minuto de sufrimiento. Él usa cada circunstancia para prepararte, para pulirte, para lanzarte a tu destino profético. ¿Y cuántos de nosotros como padres quisiéramos evitarle el dolor a nuestros hijos, verdad? Quisiéramos que nunca sufran, que no pasen lo que pasamos, que tengan una vida de terciopelo. Pero sabemos que hay cosas que solo el fuego enseña. Que hay túnicas que deben caer para que nazca el carácter. Así que si estás en medio de la crisis, no estás solo. Estás en el centro del propósito, porque si Dios está contigo, la historia aún no ha terminado. ¿Quién de nosotros no quisiera por las noches aplicar una inyección de experiencia a nuestros hijos para que nunca les rompan el corazón? ¿Quién no daría todo para evitarle a nuestra niña la decepción de un amor que no era? ¿O para que a nuestro hijo jamás lo despidan del trabajo, para que nunca saque una mala nota en la escuela? Claro que sí, somos padres. Y hay un instinto protector que nos hace querer ser escudo y armadura para ellos. Por eso hay padres, y ustedes saben que los hay, que cuando el hijo llega con una mala calificación quieren ir a quemar la escuela con los maestros adentro. Porque dicen, mi nene no se merece esto. Pero la verdad es que la vida te tiene que limpiar, aunque duela. Hay batallas que no se ganan con papá en la puerta del colegio. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo llegaste tú hasta aquí? ¿Quién de nosotros salió de una cajita de cristal envuelta en algodón? ¿Quién vivió en una burbuja esterilizada? Nadie. Todos llevamos cicatrices. Todos tenemos moretones del alma. Todos hemos tenido que masticar tierra antes de saborear victoria. Yo, por ejemplo, pasé años predicando en campamentos pequeños donde me ponían a la peor hora del día. Sí. Después del fútbol, de la pileta, del almuerzo, de la siesta, venían todos sudados, medio dormidos, medio aburridos. Y justo ahí me tocaba predicar. Y yo les hablaba de Dios, mientras ellos, con la mirada perdida, solo querían volver al metegol. En ese entonces también hacía programas de radio. ¿Y sabes quién me escuchaba? 3 ancianas. Sí, 3 viejitas que como no podían dormir bien ni ir bien al baño, encendían la radio. Y ahí estaba yo, predicando el reino a las 3 abuelas del geriátrico. Yo no entendía que mientras yo trataba de edificar un ministerio, Dios estaba edificando un hombre. Mientras yo escribía bosquejos y oraba por una multitud, Dios me estaba enseñando a ser fiel con 3. Y eso, amados,
No lo enseña el púlpito lleno, lo enseña el púlpito vacío. Hoy, tantos años después, en River tenemos un orden, una excelencia, todo está cuidado, el servicio está pautado minuto a minuto. Y no porque no fluya el Espíritu, sino porque lo preparamos con temor y temblor, porque creemos que la presencia de Dios merece lo mejor. Hace poco un colega muy bien intencionado me dijo, nosotros somos más espontáneos, yo prefiero fluir, mis mensajes también son espontáneos. Yo sé cuándo empieza el servicio, pero nunca sabemos cuándo termina. Y yo le respondí con una sonrisa y mucho cariño. Hermano, lo tuyo no es fluir, es desorganización santa. Porque déjame decirte algo, el Espíritu Santo también se mueve con excelencia. El orden no apaga el fuego, al contrario, lo canaliza. Porque una llama descontrolada quema, pero una llama dirigida ilumina. Pensé que me iba a decir, mirá qué ungido que soy. Pero no, lo que me dijo fue, yo prefiero fluir. Y yo, con la mejor de las intenciones, le respondí, te felicito de corazón. Pero le dije también algo que no se puede ignorar. Una nave como River no puede funcionar sin un altísimo nivel de organización y logística. Esto no es una iglesia de barrio improvisada donde todo depende de las hormonas del pastor. Porque, seamos sinceros, la obra de Dios no puede estar a merced de nuestros estados de ánimo. No puede depender de si hoy dormí bien o me peleé con mi esposa. Yo soy muy delicado para decir las cosas, pero a veces hay que decirlas. La iglesia no puede girar alrededor de nuestras ganas del momento. Hay pastores que dicen, hoy siento que nos vamos hasta las 3 de la tarde, ¿cuántos lo creen conmigo? Amén. Y el segundo servicio, el equipo técnico, los voluntarios, el de seguridad, el de niños, que se acomoden como puedan. Y desde el púlpito se ve muy espiritual, se ve como el Espíritu se está moviendo. Pero déjame decirte algo, el Espíritu también se mueve con respeto, con honra, con previsión, con excelencia. Yo lo digo siempre, cuanto más manejamos, más necesitamos prepararnos. Cuanto más deseamos, más intenso debe ser nuestro proceso de formación. Dios no pone cosas grandes en manos de personas que no han sido fieles en las pequeñas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Si yo manejo un auto compacto puedo girar rápido en una curva imprevista, pero si conduzco un camión de 18 ruedas no puedo improvisar. Tengo que anticipar el movimiento, prepararme con tiempo, frenar antes, girar con intención, porque si no puedo causar un desastre. Así también es el ministerio. Dios no va a confiarnos multitudes si no aprendemos a cuidar de los pocos. No va a ponernos en escenarios grandes si todavía creemos que la unción es desordenada, que la espontaneidad es excusa para la falta de preparación. Y este colega mío, mientras siga teniendo lo que yo llamo servicios hormonales, lo digo con cariño, dudo que alguna vez tenga una iglesia grande. Porque Dios no le va a decir, bueno, ahora eres desordenado, pero cuando tengas miles, seguramente vas a respetar los horarios. Cuando tengas miles vas a prepararte mejor. No. Si no eres fiel ahora, ¿qué te hace pensar que lo serás cuando tengas más? Si no planificas para 50, ¿por qué planificarías para 5? Dios te está mirando hoy, no el día que llegues, sino en el día que estás siendo formado. No sé por qué estoy diciendo esto, tal vez alguien aquí lo necesitaba oír. Pero volvamos a nuestro José, dejemos a mi amigo en paz. ¿Sí? Ya lo bendecimos bastante, volvamos a lo que realmente importa. Las Escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños. Eso está en Génesis 37, para ser exactos. Pero no solo por los sueños, también por sus palabras. Y eso es importante remarcarlo. No eran los sueños de José lo que irritaban tanto a sus hermanos. No era el contenido de la visión, sino cómo hablaba de sí mismo. Era la forma en que lo contaba, con ese tono de miren quién soy, de yo estoy llamado a reinar, de ustedes se van a inclinar ante mí. Y alguien podría decir, ¿y qué culpa tengo yo de que Dios me dé una visión? Ninguna. Pero la forma en que la compartes puede exasperar incluso a tu propia sangre. Porque a veces no es lo que soñás, es como lo decís, es el tono, es la actitud, es la arrogancia que se esconde detrás del Dios me habló. Muchachos, vamos a ser sinceros, los de 17 no son los únicos que presumen, Presumen los de 30, presumen los de 50, hasta los de 70. Parece que la vanidad no tiene fecha de vencimiento, hay algo en el corazón humano que siempre quiere que lo vean, que lo reconozcan, que lo aplaudan. Hace muchos años, en Argentina, conocí a un hombre de Dios, un predicador llamado Sanín, un sabio de esos que uno escucha con respeto. Se me acercó después de una reunión y me dijo, hijo, tengo una palabra para ti. La anoté hace tiempo en una hoja lateral de una vieja Biblia que tengo en casa. La frase decía, nunca te preocupes por promocionar tu fuego.
Si de verdad lo tienes, la gente correrá de todas partes del mundo para verte arder. Nunca tendrás que hablar del fuego, el fuego hablará por ti. Eso me marcó la vida. Y te digo algo, eso aplica para todo. Si tienes un don, no tienes que mostrarlo. Si llevas fuego dentro, el mundo vendrá a verte arder. No promociones tu fuego, vive encendido. Ahora sí, vamos a hacer lo más importante. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar juntos. Quiero orar por todos los que están recibiendo al Señor por primera vez. Si esta es la primera vez que escuchás un mensaje así, te invito a que repitas conmigo donde estés, en tu sala, en tu cuarto, en la cárcel, en un hospital, en el desierto, donde sea. Decí conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Y ahora, todos donde estén, levanten sus manos al cielo. Quiero orar por vos, por tu casa, por tu familia. A vos que estás en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, en Caracas, en Ciudad de México, en cualquier rincón del planeta. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te llene. Dios te abrace esta noche. Padre, he transmitido lo que creo que tú me dijiste que dijera. He hablado, Señor, lo que ardía en mi espíritu. Y ahora me uno a este pueblo. Me uno a sus voces. Me uno a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Y todos juntos, Señor, bendecimos el proceso. No renegamos del horno. No maldecimos la espera. Sabemos que está forjando algo eterno. Y por eso, aunque aún no veamos el palacio, te damos gracias por el pozo. Porque todo lo que haces, lo haces bien. Vamos, levanta las manos ahora mismo, porque Él bendice el proceso. Dile al Señor: gracias. Gracias por este tiempo sin túnica. Gracias por este desierto disfrazado de dolor. Gracias por las noches largas, por los diagnósticos que no entendí, por los hospitales, los panteones, las salas de cuidados intensivos. Porque hoy, sí, hoy, me voy con la confirmación en el alma de que todo esto tiene un propósito, que no ha sido en vano, que no he sido olvidado, que hay un llamado. Y ese llamado, iglesia, es irrevocable, no es negociable, no se cancela, no se revoca por lo que hiciste ni por lo que dejaste de hacer. Mientras predicaba, yo sentía al Espíritu Santo revoloteando aquí y me decía con una voz suave pero firme: dile a mi pueblo que yo no los suelto, que no los dejo hasta terminar la obra que comencé en ellos. Aleluya. Dios no se da por vencido contigo, aunque tú ya te hayas rendido, Él no se rinde. Aunque sientas que cruzaste todas las líneas de su misericordia, aunque pienses que ya es tarde, que Dios se cansó de esperarte, el cielo hoy grita sobre ti: aún no he terminado contigo. Y no lo digo por emoción, lo digo porque lo siento en mi espíritu. Dios te sigue procesando, porque te ha marcado con propósito. Y como hizo con José, sí, José, el soñador incomprendido, el que fue traicionado, olvidado y vendido, así también contigo. Dios va a llevarte a lugares que tú no imaginaste, a escenarios que Él soñó para ti antes de que nacieras, a pasillos de honra que solo se abren para los que han sido triturados en secreto. Él abrirá caminos, los cielos se abrirán delante de ti, y donde pongas tus pies, donde camines, donde toques, ahí estará su bendición. Pero antes viene el proceso. Y el proceso no es un castigo, es una cirugía del alma, porque Dios está trabajando en ti. Está puliendo tu carácter, está moldeando tu temperamento, está sacando brillo al diamante que todavía no viste. Padre, gracias por esta mañana, por esta tarde, por esta noche, en cualquier rincón del planeta donde alguien nos escuche con el corazón latiendo fuerte. Levantamos las manos y te adoramos. Sí, adora conmigo. No importa si estás en casa, en una iglesia, en el hospital o manejando tu auto. Adora, iglesia amada. Dios habló hoy, no solo a River, no solo a un país, sino a cada alma que se conecta a este río de vida que corre por todo el mundo. Dios habló a pastores, a líderes, a ministros heridos que están a punto de tirar la toalla. A esos que luchan con una congregación pequeña, con recursos escasos, con ovejas que a veces se van sin explicación. Los bendigo a los que permanecen, a los que siguen sirviendo aunque nadie les aplauda, a los que lloran en silencio, pero siguen predicando como si nada pasara. Porque ahí, en lo secreto, Dios está escribiendo tu historia y créeme, todavía no termina. Han pasado por divisiones
Sí, lo sé. Han atravesado momentos que han desgarrado el alma, separaciones que dejaron cicatrices en la iglesia y en el corazón. Pero escúchame bien, porque esto no es solo un mensaje motivacional. Esto es palabra viva, palabra de Dios para ti. Desde hace semanas el Señor me viene repitiendo lo mismo en mi espíritu una y otra vez. Y hoy, con temor y temblor, vengo a decírtelo de frente: no te entregues, no te rindas, no bajes los brazos. Porque hay una limpieza que está ocurriendo, un saneamiento espiritual. A veces el Espíritu Santo tiene que liberar las arterias de la gracia para que fluya un nuevo mover en medio del pueblo. No te aferres a lo que ya no está. No retengas a los que Dios mismo ha quitado. No llores por las hojas secas que el viento del cielo se llevó. Porque dice el Señor: no te preocupes por aquellos que aparté de tu lado. Estoy preparando el terreno, estoy alistando la atmósfera para lo que vendrá sobre tu congregación. Estoy orando, y lo digo con el corazón en la mano, por esos ministros que hoy luchan en silencio, pastores que están batallando con enfermedades ocultas, dolencias del cuerpo y del alma, y también por aquellos que están haciendo malabares para poder cubrir sus gastos más básicos, sus cuentas, su comida, sus hijos. Y hay alguien muy especial que me está oyendo ahora. Tú sabes quién eres. Dices: no puedo decir nada, no puedo contarlo en la congregación. ¿Qué van a pensar de mí? Pero el Señor te responde hoy: yo te voy a sustentar, yo soy tu proveedor. Pero más que darte cosas, te estoy preparando. Porque he perdido a muchos de mis siervos, dice el Señor. Y no los perdí por el pecado, no los perdí por la debilidad. Los perdí porque prosperaron, porque sus cuentas bancarias se llenaron. Y en medio de esa abundancia dejaron de escuchar mi voz, perdieron la sensibilidad, dejaron de buscarme, dejaron de llorar en mi presencia, dejaron de depender de mí. Y eso me rompió el corazón. Pero tú que todavía tiemblas con mi presencia, tú que aún tienes hambre de propósito, tú que me buscas aunque estés roto por dentro, tendrás lo necesario. Tendrás lo que se necesita para administrar. Pero no es solo para ti, es para mi reino. Porque yo no te dejo, dice el Señor, y te quiero en mi presencia todos los días, todos los días, todos los días. Vamos, levanta esas manos. Sí, tú, adorador, guerrero, hija del Rey, levántalas como quien sabe que el cielo está de su lado. Padre, he hablado lo que me has pedido, he entregado tu palabra a este pueblo valiente, a este ejército que no se rinde, a estos obreros de primera línea que siguen peleando aunque el alma les tiemble. Gracias por esta mañana gloriosa. Gracias por mayo, este mes que no es común ni casual, sino profético. Lo siento en mi espíritu. Mayo será un mes de puertas abiertas, de cielos rasgados, de milagros inesperados. Vamos, declara con tu boca lo que ya arde en tu corazón, que en mayo se abren los cielos sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Que este será un mes de respuestas, de consuelo, de provisión divina. El Señor bendice todo lo que emprendes. Mayo será un mes de gloria, de favor sobrenatural, de cielos abiertos para los que creen, para los que esperan, para los que no sueltan la fe, aunque tiemblen por dentro. Lo creo, lo declaro y lo confieso. Te damos gracias, Señor, que seamos bendecidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga, José. Hasta el domingo que viene. Bendecido, bendecido. Chao, 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 chao.